¿Cuánto poder necesita una persona para comenzar a olvidar que el dinero público no le pertenece? Porque probablemente ahí comienza una de las deformaciones más peligrosas de cualquier democracia moderna. No cuando aparece solamente la corrupción brutal o el gran fraude millonario que termina en titulares internacionales. A veces el deterioro comienza de maneras mucho más silenciosas. Cuando quienes administran recursos del Estado comienzan lentamente a sentirse dueños de ellos. Cuando la distancia entre representar a las personas y administrar privilegios empieza a desdibujarse. Cuando el poder deja de mirar el dinero público como un recurso colectivo y comienza a mirarlo como una extensión natural de su posición. Y quizás eso es precisamente lo que hoy comienza a revelar la investigación contra la senadora Camila Flores. Esto es Anatomía del Poder. Lo que hoy enfrenta la parlamentaria de Renovación Nacional ya dejó de ser solamente una controversia judicial o un problema comunicacional. La Fiscalía de Valparaíso investiga una posible maquinación destinada a defraudar al fisco, en una causa que ya derivó en allanamientos del OS9 en dependencias del Congreso Nacional, incautación de computadores, incluso solicitudes para levantar el secreto bancario de la senadora. Pero aquí aparece algo más importante. La investigación no gira únicamente en torno a depósitos, chat o pagos en efectivos. Gira en torno a algo mucho más profundo: la administración del dinero público. Porque las asignaciones parlamentarias no son un bono, no son una caja chica personal, ni menos un complemento salarial oculto. Son recursos estatales destinados para financiar la función legislativa, personal de apoyo, asesorías, traslados, funcionamiento territorial, etc. Y las cifras, escuche bien, son enormes. Actualmente, un senador de Chile puede administrar más de 11 millones de pesos mensuales solamente para contratación de personal. A eso se suman asesorías externas, gastos operacionales y asignaciones de funcionamiento. Mientras tanto, la mitad de los trabajadores chilenos como usted ganan alrededor de 600.000 pesos líquidos al mes. Y esa comparación sí que importa. ¿Sabe por qué? Porque ninguna familia chilena recibe una secretaria pagada por el Estado. Ningún trabajador promedio recibe combustible financiado con recursos públicos. Ninguna persona común y corriente administra millones mensuales provenientes de impuestos. Por eso este caso provoca tanta indignación, porque instala una sensación extremadamente peligrosa para cualquier democracia. La idea de que existe una élite política viviendo bajo reglas completamente distintas. La denuncia conocida públicamente habla de asesores parlamentarios que presuntamente devolvían parte de sus remuneraciones a través de dinero en efectivo o depósitos. Luego aparecieron los chats, conversaciones reveladas por Tele 13, donde incluso discuten montos específicos y entrega de dinero. Ni uno menos que eso aparece en una de las conversaciones incorporadas a la carpeta investigativa. Más tarde vinieron los testimonios. Una ex trabajadora aseguró haber desarrollado funciones sin contrato formal y con pagos en efectivo. Otra declaró que el dinero salía directamente desde la cartera de la parlamentaria en billetes de 20.000 y 10.000 pesos. Y aquí comienza a aparecer algo extremadamente delicado, porque el problema deja de ser solamente contable o judicial y comienza a transformarse en un problema cultural, que es la naturalidad. La sensación de que ciertas prácticas podrían haberse normalizado dentro del ejercicio del poder. Y eso es precisamente lo que vuelve tan peligrosos estos casos. Porque las democracias no comienzan a erosionarse únicamente cuando aparece un gran escándalo de corrupción monumental. Muchas veces comienzan a deteriorarse cuando ciertas prácticas dejan de provocar sorpresa. Cuando el abuso empieza lentamente a parecer parte normal del sistema. Y esto no es un fenómeno exclusivamente chileno. En 2009 el Reino Unido vivió una de las crisis mayores de legitimidad política de las últimas décadas, después de que el Daily Telegraph revelara que cientos de parlamentarios británicos utilizaban recursos públicos para financiar gastos personales absurdos. Remodelaciones privadas, televisores, jardinería, limpieza de fosos y, escuche bien,
hasta alimento para mascotas. La indignación pública fue devastadora. Más de 390 parlamentarios tuvieron que devolver dinero. Se produjeron renuncias ministeriales, sanciones políticas y una reforma completa del sistema de gastos parlamentarios. Pero lo más importante fue otra cosa. La crisis destruyó durante años la confianza pública en la administración británica. Porque cuando la ciudadanía siente que quienes administran recursos estatales comienzan a operar bajo privilegios especiales, lo que entra en crisis no es solamente una institución política, es la legitimidad completa del sistema democrático. Algo parecido ocurrió en Brasil durante el escándalo denominado el Mensalão, donde parlamentarios recibían pagos mensuales a cambio de apoyo político. Y posteriormente otro escándalo donde las redes de financiamiento ilegal terminaron revelando una estructura de corrupción sistemática entre empresas y poder político. Y aunque Chile está muy lejos de esos niveles estructurales, casos como este, como el de la senadora exdiputada Camila Flores, vuelven a instalar una pregunta extremadamente incómoda. ¿Hasta qué punto las democracias modernas logran realmente controlar a quienes administran recursos públicos? Porque aquí aparece el verdadero tema de fondo. No solamente si Camila Flores es culpable o inocente, eso deberá resolverlo la justicia. El verdadero tema es otro. ¿Qué ocurre cuando el sistema político comienza lentamente a perder capacidad de fiscalizar correctamente el uso de dineros estatales? Porque si las alertas aparecen únicamente después de denuncias anónimas, o si los controles institucionales no detectan irregularidades por sí solos, o si los mecanismos dependen del silencio o lealtad de los subordinados, entonces el problema ya no es individual y estamos hablando de un problema estructural. Y ahí aparece una de las contradicciones más complejas de la democracia moderna. El poder muchas veces termina fiscalizándose a sí mismo. Chile atraviesa probablemente uno de los periodos de mayor desgaste institucional desde el retorno a la democracia. Casos de corrupción, casos fundaciones, convenios irregulares, fraudes municipales, licencias médicas falsas, tráfico de influencias, y lentamente comenzó a instalarse una sensación social extremadamente peligrosa. La idea de que el poder siempre encuentra mecanismos para protegerse. Ese es el riesgo profundo, la resignación ciudadana. Porque cuando las personas dejan de sorprenderse frente a los abusos, el abuso deja de ser excepción y comienza a transformarse en un paisaje. Y una democracia donde la corrupción deja de escandalizar es una democracia que empieza lentamente a vaciarse desde adentro. El problema nunca es solamente el dinero. El dinero es apenas el síntoma visible de algo mucho más profundo, la distancia creciente entre el poder político y la realidad cotidiana de las personas. Porque mientras millones de familias sobreviven ajustando gastos para llegar a fin de mes, el país observa investigaciones donde aparecen sobres, efectivos, porcentajes y recursos públicos administrados desde espacios de poder. Y entonces aparece la pregunta más importante de todas. ¿En qué momento algunos sectores de la política comenzaron a olvidar que cada peso del Estado tiene dueño? Porque sí lo tiene. Proviene del trabajo de millones de personas, de impuestos, de esfuerzo, de salarios muchas veces insuficientes. Y cuando esos recursos comienzan a confundirse con privilegios personales, lo que se deteriora no es solamente la política. Lo que comienza a deteriorarse es la confianza básica que sostiene a una democracia. Porque las democracias pueden sobrevivir a los errores. Lo que difícilmente sobrevive es la sensación permanente del abuso. Esto fue Anatomía del Poder.